Aquí. Gracias. Bueno, voy a empezar ya a grabar. Hagámosle. Y mil gracias a todos por la asistencia. Hoy día, este tema de las armas, uno aprende muchísimo. Sandra, mil gracias por A ti, compartir conocimientos. a ti por esta convocatoria y a todos porque sus almas los convocaron a estar acá con su mensaje especial para. A ver, cuando Guillermo propuso este tema de conversatorio, a mí me pareció muy interesante no solamente dedicarnos al hecho en sí, con el cual como médico he tenido mucho contacto, que es el morir dignamente, ¿sí? A veces las maniobras heroicas que queremos hacer los médicos por hacer, por mantener la vida sin tener en cuenta eh, aquello que desea el paciente o que incluso desean sus familiares y a veces involucrando creencias de tipo religioso, social, jurídico, en donde el deber ser nos impide darle la libertad a las personas para que escojan su camino, que debería ser el derecho de las cosas. Pero más allá de eso, no podemos obviar las escogencias que ha hecho el alma. Hoy en día el alma tiene muchos nombres. Alma se denomina doble cuántico también y se está trabajando mucho con lo que es el doble cuántico, esa representación de nosotros en ese plano cuántico, en donde se supone podemos tener la capacidad de ver el abanico de posibilidades y de futuros que existen para poder escoger. Y él lo decía el profeta Isaías en los rollos del Mar Muerto, los humanos tienen un abanico de posibilidades, lamentablemente terminan enfocándose siempre en el futuro más caótico, porque venimos programados al sufrimiento. Hoy en día, 2025, ya se nos han abierto muchas posibilidades donde nos dicen, oiga, sí hay que aprender, sí tenemos que vivir experiencias. Ya tratamos de no llamarlas lecciones, porque la palabra lección suena doloroso, y podemos escoger si la aprendemos desde el sufrimiento. Entonces, pues en este camino, desde que nacemos, inevitablemente hacia la muerte, definitivamente tenemos que hablar del alma, supraconciencia, doble cuántico. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual es muy, muy relevante para las personas que se están enfrentando a estos momentos. Definitivamente, el hecho de poder nosotros tener una claridad hacia dónde nos dirigimos, independientemente de las creencias espirituales o religiosas que tengamos, nos va a dar una claridad en las decisiones que tomemos. Y sabiendo que este cuerpo simplemente es un vehículo para una experiencia que el alma quiere, y ahorita les doy como las bases científicas del asunto. Es un vehículo para que el alma o la supraconciencia pueda vivir experiencias en esta tierra y de una u otra forma retroalimentar todo aquello que ha aprendido y la gran conciencia cósmica, que es la que abarca todo el conocimiento, no solamente del planeta, sino del universo 1. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción para que entiendan qué me motivó a dar esta conferencia. Hace 6, 7 meses, en octubre, estoy casada con un anestesiólogo. Sufrió una situación bastante compleja de salud que lo llevó a la unidad de cuidado intensivo. Y en esa unidad de cuidado intensivo, los médicos llegaron a un punto en donde ya no se podía hacer nada desde el punto de vista neurológico. Nadie entendía ni qué había pasado, ni por qué había llegado ahí, ni qué podían hacer al respecto como médicos. O sea, estábamos en lo que llamamos un limbo, no se avanzaba. Lo único que tenían claro era que la condición de salud era irreversible y que no había forma de ayudarlo, además de mantener sus signos vitales, porque cada vez que trataban de sacarlo de la unidad de cuidado intensivo, este hombre hacía paro y tocaba volverlo a intubar y volverlo a llevar a la unidad de antes. En ese momento, para hacer el resumen ejecutivo de lo que sucede, en la segunda intubación que hubo, el
director de la unidad de cuidado intensivo me llama y me dice, si Fabio hace paro, ¿qué vamos a hacer? Yo no sabía que ella había hecho los paros, de eso me enteré después. Entonces, debido a la condición neurológica y de limitación, y lo que él y yo habíamos hablado, sin firmar papeles ni nada, sino lo que habíamos hablado, a raíz de cuando él estuvo trabajando en unidades COVID, cuando hubo todo el problema del COVID, le dije, en la condición neurológica que está, Fabio no tiene diagnóstico. Dijo, no, tiene diagnóstico. Dije, no lo regames. Y se arma tremendo problema con mi familia por las creencias religiosas. Además, todos abogados. Entonces, según ellos, legalmente eso no se podía hacer. Pero yo como esposa no podía ir contra la voluntad de él, que me había dicho, oye, si a mí me llega a pasar esto y llego a estar en una UCI y mi condición es precaria, por Dios, déjame quieto. Y yo como médico lo entendí porque también había visto pacientes así en UCI. Entonces ahí cuando Guillermo me hace el clic, digo, esta historia hay que contarla, porque a veces no basta con que uno haga el acuerdo verbal si no existe el papel escrito, porque siempre va a salir alguien que no esté de acuerdo, sin que evitamos juicios, simplemente que no esté de acuerdo por alguna razón. Afortunadamente, afortunadamente, y nadie entiende cómo, ocurre lo que nosotros llamamos, y los médicos en la UCI llamaron un milagro. Y Fabio, de un día para otro, después de algunas terapias energéticas que se hicieron al respecto, sí, unas cositas, ya cuando ellos no pudieron más, pues yo empecé a llevar, llevé cura, pues Santiago Rojas, bueno, pues subimos, hicimos, decía Valiónica, cuartos, La brigada de emergencias. y Fabio en 24 horas habló, caminó, comió, se levantó, como si no hubiera pasado. Todo el mundo decía, ¿qué pasó aquí? Y lo catalogamos, pues ellos como un milagro y yo, lo único que dije fue, gracias. Entonces, pues esta vez resultó bien y no tocó hacer nada, ya había hecho 2 paros, ya lo habían reanimado, ya había estado con adrenalina, vasopresina, norepinefrina, o sea, todas las cosas que uno sabe que le ponen a un paciente cuando ya no hay un futuro. Pero eso me hizo pensar en que definitivamente es muy importante tener claro en papeles qué es lo que uno quiere y cómo lo quiere, para que no se presenten esos inconvenientes. Igual que no es el tema, la donación de órganos. Son 2 cosas que hay que tener muy claras si uno está de acuerdo. Entonces vamos a entrar ya haciendo ese preámbulo de cuál fue la motivación para, y a veces tomaré cosas de lo que pasó con Fabio, porque pues tuvo experiencias cercanas a la muerte, muchas cosas, que nos hablan de que hay un alma que realmente elabora un plan. Hay un médico español, tiene un libro que se llama Supraconciencia, si lo quieren leer, es muy interesante. El médico se llama Manuel Sanz Segarra, cirujano general también. Y a raíz de lo que le cuenta uno de sus pacientes, de su experiencia, entre comillas, cercana a la muerte, porque oyó, vio todo lo que, más que oír, vio todo lo que estaban haciendo en la sala de cirugía, porque el oído pues se puede explicar por muchos medicamentos, pero ver y explicar qué hacía y cuántos se salieron y quién entró y esto, aquello, pues empezó a hacer el estudio, y aquí vamos con las bases científicas, empezó a hacer el estudio de esas experiencias y de la supraconciencia. Él la llama supraconciencia, yo la sigo llamando alma, porque así la llaman los hindúes, el alma. Y empezó a darse cuenta que definitivamente no tiene asiento dentro del cuerpo. Ya lo decían los tibetanos, lo decían los hindúes y lo dicen los budistas. El alma tiene una conexión 45 centímetros por encima de lo que nosotros denominamos la coronilla de la cabeza, que ellos denominan chakra coronal. O sea que lo que nosotros hemos aprendido que está adentro es como si estuviéramos frente a una pantalla y el alma tuviera esa conexión y este cuerpo fuera el avatar, ¿sí? Con el que puede vivir esa experiencia. ¿Y qué trae ese cuerpo que es avatar? Pues trae un paquete completo que es un cuerpo físico que trae 5 sentidos y nos permite relacionarnos con el mundo afuera. Trae un cuerpo emocional con el cual nos permite sentir y percibir, y trae un cuerpo mental que yo en este momento digo que nos permite enredarnos.
porque realmente el cuerpo mental es el que nos enreda, más allá de nuestras funciones del intelecto. Básicamente ese es el paquete del cuerpo físico. Y el cuerpo espiritual está unido a él, pero no pertenece a él. No vamos a hablar de cuerpos sutiles ni de nada de eso, sino simplemente el paquete de la base. Entonces, el alma, y lo dice el doctor Michael Newton en un libro muy interesante, tiene 3 libros, pero uno de los más interesantes es Vida entre vidas. Y él hizo regresiones a ese periodo de vida entre vidas. Brian Weiss hacía regresiones a vidas pasadas. ¿Ya? Pero Michael Newton tiene un instituto que se llama el Instituto Ash en Estados Unidos, en donde están dedicados a hacer regresiones de vidas entre vidas. Y empezó a darse cuenta con un pool de pacientes mayor a 500, que todos contaban la misma historia, cuando él lograba llevarlos a ese punto de muerte y no más allá, sino en donde se quedaba. Y hablan de que las almas están en un nivel, llamémoslo, como de estudio, en la cual van avanzando. Entonces, las almas nacen en grupos de esa conciencia original y nacen con su aura blanca. A medida que va pasando el tiempo y se van volviendo más sabias, va cambiando el color de esa aura. Y esos grupos son los que se enlazan, y aquí viene el concepto de física cuántica de enlazamiento cuántico, ¿sí? Esos grupos hacen acuerdos, se enlazan y viven experiencias. Y las experiencias, para que nosotros las podamos entender, es como si yo, y me perdono que me ponga de ejemplo, como si yo fuera la protagonista de mi propia película, y todas aquellas personas con las que yo hice acuerdos son los coprotagonistas o los antagonistas. Hablan incluso de almas gemelas, que no es el alma gemela ni la llama gemela que nosotros románticamente conocemos, sino que es nuestro opuesto complementario que nos hace la vida a cuadros acá porque es igualito a nosotros. Entonces, ellos mismos en su libro Vida entre vidas o El destino de las almas, y hay uno muy lindo que se llama Memorias del alma, cuentan que hacen sus elecciones porque el alma quiere vivir una experiencia que es desafiante y que no ha logrado superar, pero no dice cómo la quiere. Entonces, hagan de cuenta que es como si uno escogiera listas. Y aquí vamos a interrogar cosas muy interesantes como es, ¿realmente los padres son los que deciden por cesárea que nazca su hijo o el médico? Es el alma. El alma decide si quiere nacer por cesárea. El alma decide si quiere solamente llegar al momento de la concepción e irse. O sea, nosotros los humanos nos hemos creído a veces tan supremamente poderosos para decidir cuando esas decisiones trascendentales las ha tomado el alma. Y el alma decide cuándo trasciende o cuándo desencarna de este plano. Entonces, es algo que inevitablemente nosotros tenemos que tener en cuenta. Y por eso cuando empezamos esta charla dije, y gracias a las almas que se sintieron convocadas, porque son las que tienen que escuchar la información. Puede que haya otras personas que todavía no estén preparadas o que ya estén más avanzadas para escuchar la información y puede que esa información resuene en el momento a cada una de las personas que está ahí y dice, ok, y esto es un camino muy importante para entender que como esto que yo escogí, tengo la posibilidad de morir. Antes no, cuando estábamos en 1900, que estábamos totalmente dormidos, pues no nos íbamos a dar cuenta nosotros para dónde íbamos. Entonces, requisito indispensable para poder entender del alma, tratar de estar despiertos en conciencia plena. Ustedes saben que ya venimos hablando de conciencia plena hace como 20 años. Y conciencia plena es darme cuenta del aquí y del ahora. Darme cuenta que el tiempo es una ilusión. Y darme cuenta que la vida y la muerte es otra ilusión, porque realmente de lo que se despega el alma es del cuerpo físico. ¿Por qué hablo de experiencias cercanas a la muerte? Cuando Fabio estuvo en su segundo paro y intubación y todo, cuando él se despertaba en la extubación podía hablar muy poquito. Después neurológicamente se iba deteriorando hasta que ya no había posibilidad sino de que moviera los ojos. Y en ese momento esta mente curiosa se acercaba
y le decía, de una manera muy amable, le decía, ¿soñaste algo? Cuéntame ese sueño. En la primera intubación, él me dijo, caminé por muchos mundos y estoy cansado. Y en la segunda, telepáticamente. no, él me decía a mí, hablaba, caminé por muchos mundos cuando él estuvo en su coma profundo. En la segunda intubación, que también estuvo en coma y estuvo muy mal, llegó y me dijo, estuve frente a un puente. Tengamos en cuenta que mi esposo es anestesiólogo, científico, solamente existe lo que ve, lo que la evidencia tipo A le muestra. O sea, es un hombre totalmente basado en método científico. Entonces me dijo, estuve parado frente a un puente. En el puente había un hombre de barba blanca que me miraba. No dijo que le hubiera hecho nada. Yo sabía que si ponía un pie en ese puente, no te volvía a ver ni a ti. Ni a los- Entonces no lo hice. ¿Ya? Y yo, bueno, quedó así. Todo el asunto pasó, se mejoró, no sé qué, si sé cuándo. Y él tiene muy claro su vivencia del puente y la sensación que tenía de me iba. Entonces no hubo túnel, no hubo nada. Cuando yo me acerco a estas lecturas y al camino del alma, me doy cuenta que hasta eso en algunos momentos no lo dejan escoger. La pregunta que surge y la reflexión que nos surge a todos es, ¿por qué en este momento energético tantas personas tienen experiencias cercanas a la muerte y ya la ciencia le está dando validez? ¿Por qué para los humanos es tan importante saber que esto es un paso? ¿Qué nosotros podemos hacer con respecto a ese tiempo, que en el tiempo del universo es un segundo? Pues cuando yo estoy eligiendo mi experiencia en la Tierra y cuando ya estoy viviendo mi experiencia en la Tierra, existen ciertas frases que voy a traer y es mi libre albedrío. Es que es mi vida y yo decido. Y ahí es cuando yo pregunto, ¿realmente decido? Tengo que conciliar mi decisión con lo que mi alma decidió si lo dijera. ¿Hasta qué punto el humano como humano tiene libre albedrío? Pues el alma la que tuvo un poco de escogencia, si aquí solamente nos permiten a nosotros escoger si lo quiero hacer por el camino del sufrimiento o si lo quiero hacer por el camino, no lo llamemos del gozo, llamémoslo el no sufrimiento, el no dolor, ¿sí? Y surge también una reflexión muy interesante que quiero que la hagan en unos minutos. Miren su vida hacia atrás. Miren esas experiencias que ustedes han vivido, que no pudieron evitar vivir. Y miren si ustedes realmente escogieron esas experiencias. O si las empujaron de una forma u otra a que vivieran la experiencia y uno dice, pues que yo no pedí esto. ¿Ya? Y pueden ser cosas tan sencillas como mudanzas, como cambios de ciudades, como que ahí tenía que encontrarme con fulano, o tenía que conocer a sultano, o tenía que acabarse mi matrimonio, o tenía que encontrarme con la persona que me casé, o nunca y toda la vida quise tener hijos y hice lo imposible y no se me dio, ¿sí? O hice lo imposible por no tener hijos y fui madre adolescente. O sea, muchas experiencias más allá del día a día. Y si lo conectamos con la muerte, entonces la muerte también está decidida y la forma de muerte también. Entonces vendría otra reflexión muy interesante que quiero que hagan y es, ¿para qué el alma escoge ese tipo de muerte? Por ejemplo, cuando es pánico, ¿no? Exactamente. O cuando es de repente, o cuando estás en una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y llegas a un limbo. Miremos ahorita la experiencia, traigamos la experiencia de Miguel. ¿Sí? ¿Para qué? Miren cómo esa experiencia está moviendo a todo un país. Alejémonos de todas las cosas políticas, miremos solamente el alma. Cómo ese evento canónico está moviendo a un país. Todavía no sabemos para dónde va y qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, pero estamos unidos en oración. ¿Ya? O sea que sí sabemos cuál es la forma de conectarnos con el alma. Y sí sabemos cuál es la forma de conectarnos con ese plano espiritual para tratar de cambiar
lo que nosotros pensamos que es inevitable. Y la gente me pregunta y me dice, ¿tú qué piensas como médico? Y digo, la situación está muy delicada. Y cuando me dicen, ¿tú qué piensas? Digo, como lo que hago. Digo, el alma está sirviendo solamente. Él es el que va a decidir. ¿Y qué quiere hacer? ¿Y por qué lo tuvo que hacer? No sabemos, pero movilizó y logró lo que no se había logrado en mucho tiempo. Volver a unir a la gente, de alguna manera. ¿Una decisión de alma? Sí. Eso no nos habla de que el alma sea evolucionado, ¿no? Y es un concepto muy diferente, ¿ya? Uno piensa que la persona que está sentada dando la conferencia, no, es muy evolucionada. No, no, la evolución no viene así. Yo miro a los niños y yo creo que los niños son los que pueden tener las almas más evolucionadas, ¿ya? Y si miro las mascotas, creo que las mascotas tienen un alma supremamente evolucionada porque se mueven solamente desde el amor incondicional. O sea, son las únicas que se mueven desde el amor incondicional. Y los niños son los maestros de los adultos, sean sus padres o sea quien sea, y lo hacen de una manera consciente o inconsciente. Y los niños de hoy en día más, porque cuestionan, reflexionan y hacen que uno mismo se ponga a pensar y diga, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Ya? Sin tener en cuenta los conceptos de bien o mal, sino que eso es individual en la ética y en la moral de cada persona y el plan. Y podríamos entrar a otros puntos aún más profundos de acerca de estas escogencias. Entonces, lo que me pregunta a mí la gente es, ok, yo escogí un plan de vuelo, escogí unas personas que me van a ayudar a vivir experiencias. Yo decido cómo las vivo. Y si ya no quiero vivir esas experiencias, ¿puedo cambiarlas? La respuesta es sí. Si uno ve que en este momento hay una experiencia que lo está sobrepasando, pues entre en oración. Conéctese con el alma. Hay que creer, ¿no? Hay que buscar ese espacio para que tenga uno una conexión, simplemente, y decirle, oye, me estás dando muy duro. Para. Así, sencillo. A mí me dice la gente, ¿cómo lo hizo? Yo cuando empiezo a conferencia empiezo a carolar. Entonces eso tiene que ver mucho con allá. Cuando me dicen, ¿usted cómo hizo? Pues en ese momento en que estaba Fabio mal, me tocó decir, oiga, paren, no más. Muy trabajada, muy lo que se quiera, pero me estoy rompiendo. Tengo fuerza, tengo todo, pero no doy más. Solucionenlo como quieran, crónico, muerto, vivo, pero ya, por favor. El cielo escuchó. Y pues no es que yo sea aquí santa, ¿no? Simplemente escuchó, ¿por qué? Porque fue honesto. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Nuestra mente es la que amarra. Cuando una persona está cercana a la muerte y le tiene miedo a ese momento de morir y se resiste, es porque su apego a este plano, más allá del plano material, ¿sí? Es el apego a su parte mental, no lo deja trascender. El pensar qué va a pasar después, qué va a pasar si no estoy, qué va a pasar con esto que hice, y todos esos apegos, que hay un libro de Miguel Ruiz, creo que es, que se llama Los 5 niveles del apego. Sí, y si no, el libro se llama Los 5 niveles del apego. Es un libro que le habla a uno, ¿qué es lo que lo apega más a uno a la vida y le impide desprenderse? La culpa. La culpa, sencillamente la culpa. ¿Y es un proceso del alma? Sí, mediado por el cuerpo mental. Porque fuimos educados, eso fue lo que nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos y eso fue lo que heredamos. Entonces, cuando uno entra en conciencia plena, en saber que muchas de estas experiencias estamos escogiendo cómo vivirlas, que muchas de estas experiencias podemos modificarlas y volverlas una experiencia de crecimiento, acercándonos a esa frustración que seguramente la experiencia que quiere vivir el alma, porque ella quiere vivir es desde el cuerpo emocional, ¿sí? Y decir, ¿y esto para qué me sirve? Con esto, ¿qué puedo hacer? Entonces la comunicación con el alma se vuelve más fluida. Y si tenemos un ser querido
que no queremos dejar ir o que no se quiere ir por el apego, la idea es ayudarlo a entender que esto es un vestido, que él no va a dejar de estar cerca de nosotros porque la conexión del alma nunca se pierde. Yo tengo a mi papá fallecido hace 19 años, ¿sí? Y ahora que estoy en esto, creo que él está más cercano, que me escucha y que se manifieste. Muchas personas hablan de la manifestación de sus seres queridos y eso nos da una base más para decir, no que hay vida después de la vida, sino que cambiamos de estado. Mi hija pequeña, cuando estaba chiquita, yo le contaba a Guillermo, pues ella me ha oído hablar de este rollo toda la vida, o sea, mis hijos se criaron en todo este rollo. Me decía, mami, entonces la muerte es como si uno cambiara del estado sólido al estado gaseoso. Le dije, sí. Entonces nos sublimamos, mami. No, pero perfecto. Decía, sí, mi amor, sí, sí. Cambiamos del estado sólido al estado gaseoso. Y volvemos del estado gaseoso al estado sólido. Lo logramos hacer. Entonces, es un cambio de estado porque es realmente esa energía la que nunca se pierde, la que se transforma y la que se mueve a la multidimensionalidad. Y aquí hay otra experiencia muy interesante que yo he visto con pacientes míos. Y es que muchos de esos pacientes que a mí me llega mucha gente que está en unidades de cuerpo, sí. Igual, una vez hicimos con María Paulina una charla muy interesante de transmigración de almas. Porque cuando los pacientes están en estados de coma, a veces dejan el cuerpo, esa alma, y le dan el paso a alguien de su árbol genealógico que necesita ese cuerpo en ese momento para terminar de vivir una experiencia que se llama transmigración de almas. Y existen y se hace. Y entonces, cuando uno empieza a pensar en todos estos aspectos de cómo el alma puede modular y cómo los pacientes en cuidados intensivos hablan de la multidimensionalidad, varios dicen que ven varias camas cuando están en medio de su sueño profundo por los sedanos. Y unos abismos profundos entre esas camas y que a veces esas camas se pliegan y se vienen contra ellos, ¿sí? Y es una sensación bastante angustiante para él. O ver puertas y habitaciones y habitaciones y habitaciones. Y entonces cuando llega a la consulta le digo, lo que tú estás viendo era la multidimensionalidad. Y el alma tenía la posibilidad, y no la entendía porque además si la pobre alma estaba desconectada, tu mente estaba llena de sedantes, entonces tú veías una cantidad de cosas que no entendías. No sé si ustedes alguna vez vieron esa película de Disney Dumbo, donde Dumbo se pega la borrachera horrible y empieza a ver elefantes juntos y hipopótamos y empieza a ver un montón, ¿no? Esa película nos habla de la multidimensionalidad. Nosotros vemos esta, pero no vemos las otras, ¿ya? Y las otras en las que nos movemos, que es donde están las diferentes líneas de tiempo que nosotros creemos que podemos escoger, pero que realmente podemos hacer saltos cuánticos pequeños entre línea y línea, cuando la realidad que nosotros estamos viendo es una realidad que nos cuesta trabajo. Uno puede decirle al alma o a su doble cuántico. Incluso hay una técnica de doble cuántico que es tomarse el vasito de agua por la noche, acostarse a dormir, llamar a su doble cuántico 3 veces y decirle, permíteme ir a una línea de tiempo donde esta situación se haya solucionado de manera satisfactoria. Y muéstrame el camino que recorre para llegar allá. Y uno empieza a ver que las cosas empiezan a fluir y uno dice, ¡ay, no, maravilla! Y se le olvida que uno llama al... No, no es que se le olvide que llama al doble cuántico. Es que precisamente está ahí. Pues todo esto para concluir, y ahorita me gustaría escucharlos a ustedes si tienen preguntas. Todo esto para concluir, ¿realmente la muerte es real o es una ilusión? O simplemente es un cambio de cuerpo que necesita ser nuestra alma para poder tener otra experiencia y poder nutrir la gran sabiduría de la conciencia universal. Ese es el gran interrogante. Son nuestros apegos a un cuerpo físico y a un plano terrenal el que no nos deja ver más allá
de lo que realmente somos y de quienes somos realmente nosotros. Yo creo que ese es parte del propósito de nosotros, reconocernos como quien realmente somos. Básicamente ese es el mensaje que quería traer. Cuéntame. Fabio sigue vivo. Fabio sigue vivo y te voy a contar la historia. Hubiera dicho que claro, yo estaba presente. Te voy a contar la historia del final, de cómo sucedió eso. Eh, todos los viernes pasaban cosas horribles. O sea, eso parecía una película. Un viernes sí, era horrible. O sea, un viernes, él ingresa un lunes a la clínica, ingresa a unidad de cuidado intensivo por un desequilibrio en el sodio. El viernes ingresa, convulsiona, ingresa a la UCI. El viernes siguiente se da cuenta que tiene una mielinosis continua, extracontina. La mielinosis es que el sodio entró demasiado rápido al torrente sanguíneo y atravesó la barrera hematoencefálica, que es la barrera de líquido cefalorraquídeo y sangre que protege el cerebro y toda la parte nerviosa central. Y el sodio actúa como si fuera un ácido en un jardín, lo echan y quema todas las neuronas. Entonces todas las neuronas se quedan sin mielina porque destruye la mielina y si no hay mielina no hay forma de conducción nerviosa. Entonces, ¿qué tenía Fabio? Fabio tenía flacidez en los músculos de la cara, tenía compromiso del habla porque había compromiso de los pares bajos craneanos, no podía tragar, no podía hablar, tenía dificultad para respirar, necesitaba estar intubado porque el sodio entró de manera no adecuada y todo lo que era la parte de conexiones, que es en el tallo, donde está todo el cablerío, que digámoslo así para entenderlo fácil, lo habían destruido. El sodio entró ¿por qué? ¿Por la sangre? Por la sangre. Una dosis de sodio un poquito más calculada. Exacto. Por los médicos, no autosodio. No, no, cuando llegó, él llegó con un sodio muy bajo y ellos lo repusieron muy rápido. Y inmediatamente eso entra como si fuera o sea, ese sodio entra por la sangre y se va llevando todo lo que encuentra. Solo hay que reponerlo muy despacio. Esa era mi resistencia. Yo decía, pero es que era una resta, era una división. Ya. Eso pasa ese viernes, entonces ya dicen que es irreversible, que lo sentimos, que la resonancia mostró eso. El viernes siguiente ya están haciéndole el cineglución y están diciendo que definitivamente no tiene ni reflejo nauseoso, ni reflejo de tos, no puede tragar y que toca probablemente hacer una gastrostomía para alimentarlo. El viernes siguiente convulsiona nuevamente y entonces ya toca llevarlo, intubarlo nuevamente porque lo habrá pasado a piso. Y el viernes que sigue ya estaban esperando la autorización de la gastrostomía y ya es cuando esa semana yo empecé a llevar toda mi batería de todos mis conocidos energéticos. Mes y medio, sí. Estuvo un mes y medio en la UCI. Caso es que ese viernes que estoy yo, está Santiago, de ahí ya había ido un padre incluso a hacer su oración de liberación y a poner santos óleos, todo esto. Fabio me dice con los ojos que no autoriza la gastrostomía. Entonces los cirujanos que me conocían. Pero Sandra, tú eres cirujana, por favor, tú sabes cómo lo vamos a alimentar. Y yo, mira, yo no puedo autorizar una gastrostomía si Fabio no la quiere. Y a mi marido le encanta comer, él ama los restaurantes, o sea, ¿cómo lo voy a condenar a comer por un tubo el resto de su vida? Pero si no lo alimentamos bien, no sé. No sé qué vamos a... El problema es que yo soy la esposa, yo no soy cirujana. No, que no sé qué. Casos que estuvimos ahí con Santiago, hicimos la meditación. Ese fin de semana no mostró ninguna mejoría. Y el domingo que yo me fui para donde la Virgen de Tocancipá, a misa, a él le pasaron él dice que un engrudo, era como una maicena sin azúcar. Fabio ama el dulce. No es diabético, pero ama el dulce. Y era una persona muy bien físicamente, entonces comía sana, ejercicio, no trasnocho, no trago, no cigarrillo, o sea, no tenía por todo el mundo decía, pero ¿cómo a él les pasó eso? Y eso generó en los compañeros de murió, porque todos los anestesiólogos empezaron a darse cuenta de decir, no, pues este tipo era el sano, el que hacía ejercicio, el que no sé qué, nosotros bajemos la gente empezó a soltar puestos, a bajarse turnos, a hacer un poco de cambios en su estilo de vida, acercarse a sus familias, porque lo movió mucha gente dentro del gremio de anestesia viendo lo que había pasado. El caso es que ese domingo se acerca la enfermera como a tratar de darle a probar, a ver si podía tragar o algo.
Fabio habló y se puso furioso. Él dice que él sintió que se le subió el mal genio a la cabeza, pero como cuando uno tiene ira. Y dijo, a mí no me des engrudo, yo quiero huevos revueltos. Y la enfermera lo miraba. Él no entendía. O sea, no entiende que quiero huevos revueltos. Sí, sí, doctor, yo ya vamos a entrar en este solo, yo le traigo huevos revueltos. Pero ya salió a decir, está hablando. Mes y medio, sí, pues, se le salían las babitas, teníamos que ponerle una cosita acá para que la boca no se cayera. El caso fue que le trajeron huevos revueltos. Yo, ni por enterado, yo ya toca seguir conversando. Y se comió los huevos revueltos. Y luego la enfermera me dijo, bueno, le voy a traer su paleta porque él dice que tenía mucha sed, que les daba. Y muchos de los pacientes con cuidados intensivos se quejan de la sed. Entonces, les dan el cono, que trajeron un cono de mimos con galleta y todo, o sea, el universo mueve. A él se come, tenía el hambre, pero así él se come ese cono, la galleta. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, tenía un examen que es un cine notorio, donde pasan un medio contraste, donde todo se fue para el pulmón, se broncoaspiró, tocó pararlo y aspirarlo para que no hiciera una neumonitis. Entonces decía, ¿cómo trabajo? Pero se quedó. Ese lunes yo llego, es un lunes festivo, llego muy temprano a la UCI a las 7 de la mañana, me encuentro con el intensivista y le digo, ¿cómo está? Me dice, vaya, mira, le dije, mire, yo no aguanto más. Dígame de una vez para yo prepararme psicológicamente mientras llego a esta habitación. Porque no doy más y me voy a romper, se lo juro. Yo no, vaya, mire. De verdad, vaya, mire. Y yo no fui para allá. Cuando él me ve, él estaba en Cobos, las puertas de Cobos son de vidrio. Todas son de vidrio, son habitaciones y aquí vidrio, vidrio, vidrio. Me vio por el vidrio, pues dijo así, se levantó de la cama y me corrió la puerta y yo lo vi. Después de haberlo visto rígido, que estaba, solo podía mover los ojos, me dijo, mi amor, ya desayuné. Me dieron huevo revuelto, que lo ama, avena y una arepa tiesa y vieja, pero también me la comí cuando me iba. Yo no hablaba. O sea, ¿cuál película? Y se me salió la lágrima, llegó el impresista aquí por la mano, está, y me dijo, ¿se creen los milagros? Y después lo me dice, me dijo, no sabemos qué pasa. Ayer empezó a comer y hoy ya se levantó. No sabemos qué pasa. No hemos hecho nada diferente que y esa es la historia de Javier. Entonces, un milagro. ¿Qué se hizo? Pues yo metí mi batería, la gente oró masivamente, por eso creo que el poder de la oración es fuertísimo, y todo se dio, pero no fue nada humano, que los médicos no estaban haciendo nada distinto y su alma decidió no morirse. Y por eso la experiencia aplica tanto acá. ¿Ya? No era ni siquiera el acuerdo que habíamos hecho, sino el alma fue la que decidió no irse y quedarse. Pero cuando el alma decide no morirse, es también pactado, de alguna A manera. ver, uno tiene organizado su tiempo de llegada y su tiempo de salida. Hay personas que tienen este tipo de experiencias y cada vez más, uno se entera de cada vez más personas que tienen estas experiencias donde ocurre un evento en donde le dicen, si quieres te puedes ir. Y el alma le dice, no, yo me quedo. Y generalmente se quedan porque tienen que ayudar a otros a través de su misma experiencia, porque les cambia la forma de ver la vida, porque se dan cuenta que lo que estaban haciendo antes no era lo apropiado. Y yo les voy a poner el ejemplo de Fabio, o sea, mi esposo no trabajaba para vivir, vivía para trabajar. Él se dio cuenta que de eso no se trata. ¿Ya? Entonces ha hecho cambios en su vida, en pensar más en él, en compartir más con personas, en ver la vida de una manera diferente, en gozársela, en no restringirse, porque sabe que eso tiene fecha de caducidad y en cualquier momento se puede ir. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que ha aplazado en su vida por estar trabajando todo el tiempo, ya se dio cuenta que no hay problema de abrirle espacio a él mismo y a darse. Pues sí, el alma puede escoger no irse. Si cree que lo tiene. Lo mismo sucede con muertes violentas, ¿ya? Hay muertes que dicen,
sucede de repente y a lo mejor el alma no lo tenía planeado, pero el cuerpo quedó tan estropeado que la misión queda a la mitad y vuelven, porque eso lo dice el libro de Michael Newton, y vuelven a hacer su plan de vuelo con aquellas cosas o hacen transmigración de almas. Si hay un familiar que se dio ese cuerpo y ese cuerpo se puede volver a usar, entonces entra esa alma en ese cuerpo. El problema es lo que pasa con los que quedan en las transmigraciones, porque, mire, pasa en eso y pasa en donación de órganos. Y yo lo vi en donación de órganos cuando estaba rotando en trasplantes. Y esa información que nosotros los médicos llamamos memoria celular, no está en memoria celular. O sea, personas que no les gusta determinada comida antes y después les encanta esa comida, o que no tenían determinada habilidad, o que resultaban que eran abogados y terminaron volviéndose, qué sé yo, agricultores. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué pasó acá? Que incluso no reconocen a sus hijos o a su esposa. Y se arman unos problemas y terminan en divorcio porque esa persona dice, mire, no era la misma antes de que entrara a la unidad. Es otro, me lo cambiaron. Y uno lo ve y termina divorciado. Y las personas llegan a la consulta y muchas veces han dicho, digo, mira, es que no logro conectarme. Tuve el caso de una paciente, decía, no logro conectarme con mis hijos. No lo siento, mis hijos. Tenía una transmutación de ADN. Y tocó hacer mucha terapia para que ella pudiera entender que parte de su misión era no podía dejar a esos niños abandonados. Y de frente uno no puede decir al paciente, no, mira, es que tú hiciste una transmigración y tú te moriste y es que llegó. No. Ellos mismos empiezan a llegar a esa conclusión en terapia. Y empiezan a darse cuenta que son, pero uno también puede ayudarlos a guiar a que no abandonen a esas otras personas que están emocionalmente, ¿sí? Y hagan un paso mucho menos doloroso, ¿ya? Entonces tú me podrías preguntar, ¿eso hace parte del pacto de almas? No, esas son circunstancias que se dan en la encarnación de la Tierra. Hablando de muertes violentas, ¿qué pasa ahí con el suicidio? El suicidio es una elección, definitivamente. ¿Ya? Lo que pasa es que a nosotros la sociedad y las creencias religiosas lo condenaron porque decían que, y pues con el perdón de las personas que estén acá, decían que Dios era el único que podía dar o quitar la vida, ¿ya? Pero cuando uno ve el camino del alma, hay almas que encarnan precisamente para poder superarlo, no, y vuelven y tratan de encarnar para poder superar la experiencia, porque crearon el hábito de que cuando lo sobrepasa la situación, abortan la misión. O un caso que también se ve mucho, y lo vi con la mamá de una paciente, la mamá era mi paciente y se le suicidó su hija en España, ¿sí? Esa niña movió a toda la familia, ¿ya? No era niña, tenía como 19 años, pero ya movió a toda la familia. Entonces uno dice, esta experiencia es una experiencia maestra para todos los que quedaron. Entonces, ¿sí es una elección del alma? Sí, el suicidio es una elección del alma. El aborto es una elección del alma. ¿De quien aborta o del que viene? De ambos. Es un convenio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alma llega probablemente, lo dice el libro, no lo estoy diciendo yo lo he visto con alguna de mis pacientes, dice, mira, yo necesito la densidad de la tierra en la concepción, no más. Yo necesito que... La densidad de la tierra con la concepción, o sea, se acerca a la densidad. El planeta Tierra es un planeta bastante denso energéticamente, o sea, eso no es que, no, los que estamos aquí estamos acostumbrados a enviarla, ¿ya? Ponerse en contacto con esa energía ya es un reto para el alma, ¿me entiendes? Entonces, necesita la concepción nomás, y la persona que está sirviendo de receptor, o sea, la madre, el padre, quieren vivir la experiencia de la pérdida, porque sirve para crear procesos. Y a través de por eso nosotros escogemos padres. Ese dicho es que, ay, yo no pedí nacer, a mí no me trajeron. No. Yo escojo
el árbol genealógico, yo escojo mi padre, yo escojo mi madre, escojo los abuelos, porque sé que toda esa familia trae una vibración que me va a desencadenar a mis procesos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar una familia medianamente funcional que tienen problemas, el papá, la mamá, los niños escuchan que pelean, nada. Y ella, la niña, supongamos, empieza en su cabeza a decir, es que yo no estoy de acuerdo como lo hace mi mamá, es que yo no me quiero parecer a mi mamá, es que mi papá es tal cosa. Ella ya empieza con el juicio. Cuando ella escoge pareja, ¿sí? Uno lo ve mucho en transgeneracional, termina trayendo ese modelo materno-paterno, termina pareciéndose o al papá o a la mamá y le da el papel, o sea, proyecta inconscientemente en su pareja el papel de la otra persona. ¿Ya? Y eso es un acuerdo de armas que creó un proceso. Y yo les digo, y ese proceso te trajo aquí, estar sentada conmigo contigo. Y eso es lo que sucede, ¿ya? Por eso, todos esos episodios que si una persona decide desencarnar en muerte violenta, puede decidir desencarnar en muerte violenta, ¿ya? Porque eso mueve a la familia y somos ramas, ¿ya? Y a la vez, o puede decidir desencarnar desaparecida y nunca la encontraron. Y la familia tiene que vivir todo el tiempo en ese limbo de no poder elaborar su duelo porque no pudieron enterrar a su muerto, y los humanos somos ritualistas, ¿ya? Los humanos necesitamos de matrimonios, de bautizos, de entierros, de funerales para poder procesar toda nuestra emocionalidad, ¿ya? De celebraciones. Entonces, como no han podido, ellos no han podido cerrar eso, y cada quien está creando su proceso, y el alma decidió hacerlo porque eso colaboraba. Que sean más o menos evolucionadas, no podríamos decirlo, ¿ya? Porque la evolución no se mide ni por la sabiduría de un alma, ni por las buenas obras que haga en la tierra, ni, no. Realmente el alma se ve la evolución es por el cambio del color del aura, según tenga grupos de almas a las que tenga que enseñarles y tenga que guiar. Pero eso nosotros a esa información no vamos a tener acceso acá. O sea, muchos de los que están acá sentados pueden ser guías. Y yo por ser aprendiz y pueden estar diciendo, lo estás haciendo muy bien, como has aprendido. Y simplemente uno ve que una persona, ay, no, es que fulano es muy malo, es que no sé qué. Miren, a mí me han hecho preguntas difíciles. Y una de las preguntas más difíciles que me hicieron es, en estos contratos de almas y en este camino del alma, ¿tú qué opinas de personajes como Hitler? Y desde el camino del alma uno no puede condenar a nadie. Uno no puede decir que es malo ni bueno, porque es que esa dualidad solamente existe en la tierra. No sabemos por qué lo hizo, no sabemos qué murió, no sabemos cuántas muertes, por qué tenía que, pero sabemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial cambiaron al mundo. Y que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Revolución Industrial. Y no sabemos si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, si hubiera venido la Revolución Industrial. Entonces, son preguntas muy difíciles porque los caminos del alma y las experiencias del alma son diversas. Entonces, a uno lo único que le queda es el no juicio, que es parte de lo que venimos a aprender a la tierra. Uno opina porque cree que sabe, o porque cree que tiene la autoridad, o porque tiene el conocimiento, pero en el proceso individual de cada persona, uno tiene que estar en no juicio. No sabemos por qué lo dijo, ni por qué. No, yo sí sé. No, no sabe. Ni siquiera el proceso que está viviendo esa persona, y si esa persona está dormida o despierta, o si lo hizo en conciencia o en medio de su sueño. Y hay almas que no despiertan, y no está mal, que simplemente van haciendo en automático cada una de sus misiones y su vida es así, es así, no sé qué, y estuvieron dormidas toda la encarnación porque no les tocaba despertarse. Y para uno que es terapeuta, es una de las cosas más difíciles de entender, porque muchos de sus allegados están dormidos. Y uno quisiera despertarlos y decirles, pero tienes que estar consciente. No. Y porque se vuelven las almas. Pero eso es que están automáticos. ¿Qué papel juega el corazón? El chakra del corazón es el oído del alma. Como dicen que los ojos son el espejo del alma, y uno por los ojos logra darse cuenta
sin mucho análisis y sin mucha percepción, cómo conectarse con el alma, nosotros escuchamos las palabras del alma a través del chakra del corazón, no a través de mente ni el final. Entonces, la voz del alma de uno es una voz suave, es una voz de corazonada, es una voz de algo que se te mete aquí y que sientes que tienes que hacer, no es algo que te da vueltas en la cabeza. Todo lo que te da vueltas en la cabeza es el proceso intelectual. Y es como la mente está buscando resolverlo, y esa es la que nos confunde. Si nosotros logramos ese pedacito nomás, que es lograr distinguir nuestra voz del intelecto, o sea, lo que llaman ego, y lograrla distinguir de la voz del alma, que es la que se siente acá, hemos ganado un terreno. Porque sabemos cuándo decirle a la mente, para. Y la mente es la que nos llena de miedo. Y la mente es la que nos llena de miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el ego fue creado desde nuestra mente para protegernos de morir. Y en última, porque creemos que el proceso de morir implica dolor. Y aunque haya dolor físico, ¿sí? No es un dolor que ese cuerpo no esté preparado para tolerar. Pero es más el miedo que tenemos. Entonces el ego siempre va a estar bloqueándonos para protegernos. Pero si yo logro escuchar la voz de mi alma, suelto mi ego y digo, ok, y me libero de mis miedos, porque los aterrizo en el plano. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Muchas. Bueno, ya estamos confundidos. La intuición. La intuición es la forma como nosotros podemos conectarnos no solamente con nuestra alma, pero es la forma que tenemos para podernos conectar con los planos superiores. ¿Ya? La intuición también entra por acá, que nosotros tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en el intestino, grandes productoras de serotonina, y tenemos neuronas en la cabeza. La pineal, sí, que es una glándula, esa da el camino y la vía para que nosotros podamos recibir imágenes, ¿ya? Pero no está conectada con la intuición como tal, ¿ya? Abrir la pineal nos permite recibir información, como si nos estuvieran descargando archivos, como si esto fuera un gran ordenador, nos descargaran archivos. Eso nos permite la pineal, pero la intuición es el canal para podernos comunicar con los planos espirituales, con cualquiera. ¿Y eso es plexo solar? Plexo solar es visceral. Y ¿Pero ese, es esa intuición desde ahí? no. El plexo solar tiene que ver mucho con todo Fuerza de voluntad. con la fuerza de voluntad y con toda la parte visceral de nosotros. ¿Ya? O sea, está ubicado acá, y cuando nosotros sentimos el miedo, por ejemplo, sentimos el vacío en el estómago. ¿Ya? O la tusa. O la tusa, se siente en el estómago. Entonces es muy visceral, es muy intestino, es muy reactivo, y podemos decir que está más relacionado con el cerebro primario, que es el cerebro reptiliano. Y la pituitaria. La pituitaria vendría a ser otra glándula que está muy relacionada con la pineal. Ya. ¿Ya? Y el timo acá. Que tenemos el timo está acá, que en los niños es muy grande, ¿sí? En los adultos se va atrofiando, pero no deja de existir, así los médicos digamos lo contrario. Nosotros decimos que un adulto no puede tener un timo grande, porque si no tendría una miastenia gravis desde el físico, pero el timo es una glándula que sigue manejando toda la parte inmunológica, pero que también nos ayuda a manejar emocionalidad, porque hace parte integral del chakra del corazón. O sea, chakra del corazón no solamente es corazón, es toda el área del pecho. Está abarcando chakra del corazón. Sandra, la muerte en la evolución. ¿Qué papel juega? ¿Qué tan trascendente es? ¿Cómo es eso? A ver si entiendo tu pregunta. En la evolución del alma Del alma. es un camino. La muerte es un camino. ¿Por qué? Imagínense, yo he tratado de entenderlo de esta manera. Tenemos un árbol genealógico por el que estamos acostumbrados a desplazarnos, ¿sí? Entonces, la única forma de nosotros poder crear una nueva misión y una nueva experiencia con la retroalimentación que tenemos de esta vida es desprendernos de esa antigua humanidad. Y la humanidad es el cuerpo mental,
y el cuerpo emocional y el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando uno estaba chiquito que le ponían la ceniza y le decía, polvo eres y en polvo te has de convertir? Después lo cambiaron por lo del evangelio. Es realidad, el cuerpo físico le pertenece a la tierra. Lo que pasa es que nosotros de plano descartamos que existen otros planos y otros mundos más evolucionados donde el alma no necesita un cuerpo físico. Entonces, ¿la muerte sería un camino? Sí, es un camino para poder pasar de un estado a otro, definitivamente. O sea, que el alma ha podido encarnar en diferentes planos, sí, en diferentes mundos, sí. Y hay una información que, menos mal que me acordaste, súper importante. El alma de nosotros puede estar, ¿ustedes conocen los perdigones? Bueno, los perdigones vienen en un proyectil. Cuando se dispara, pues salen las bolitas. El alma, imagínensela como el proyectil. Y cuando se encarna, ella se puede dispersar en varios cuerpos y en varias dimensiones. Entonces nosotros podemos estar, acuérdense que el tiempo es una ilusión y es una ilusión de la Tierra, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos para el espacio, en el espacio no hay tiempo, tanto es que la NASA ha hecho experimentos con gemelos, astronautas que son gemelos, y el gemelo que está en la Tierra envejece y el gemelo que está en la estación espacial no envejece, con estudio celular, ¿ya? Entonces, el tiempo es algo que está dado solamente en la ilusión de la Tierra. Entonces, cuando uno esparce el alma, y uno dice, ¿y entonces mi alma llega? Probablemente todas esas almas también empiezan a desencarnar, ¿sí? Y llegan hasta que conforman el grupo, compactan, ascienden y tienen la misión que les da posibilidad de vivir múltiples experiencias en la multidimensionalidad. Teoría de cuerdas. Tenemos en este momento hay 4 dimensiones desplegadas, primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta está hecha espacio-tiempo y las 6 restantes están plegadas, o sea, están como un abanico, ¿ya? Nadie tiene información en este momento, los físicos cuánticos alcanzan a dilucidar el asunto, pero ahí es donde ellos hablan, ¿cómo es posible que si yo tengo una partícula acá y una partícula acá y hacen parte de un enlace cuántico, lo que afecta a esta partícula termina afectando a esta partícula si esté localizada en otra parte? Que alguna vez lo llamaron también efecto mariposa. Una mariposa aletea y en otro lugar se está dando otro, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ver con física cuántica, sí, y la muerte es parte del camino. Doña. ¿Es necesariamente la muerte física la única forma de desprendernos como el No. cuerpo mental y el cuerpo emocional para cumplir el propósito del alma? No, no, la muerte física no es necesariamente la única. La muerte física es necesariamente la única forma para poder trascender completamente al plano espiritual sin tener esa unión con ese cuerpo físico, ¿sí? Pero hay gente que se puede doblar o que puede hacer astrales, ¿ya? Y en esos astrales perfectamente puede estar en todos los planos, pero sigue existiendo el cordón. Y te va a atraer. Entonces, tú puedes hacer el astral, puedes viajar, incluso una forma muy práctica de empezar a hacer astrales es a través de los sueños lúcidos, ¿ya? Entrenándote para darte cuenta que estás soñando y poder tratar de modificar esa realidad, ¿ya? Y la gente que se desdobla. Yo conocí, no andaba por muchas partes, pero cuando mi hermano estaba en la escuela de cadetes, en la policía, había un compañero de él que se desdoblaba. Y le decía, yo me desdoblo, póngame cuidado, era el vecino de cama, de catre, esos eran camarotes. Y entonces, pues mi hermano no entendía eso y le decía, sí, le decía, si usted me llega a ver muy dormido, muévame, por favor, porque a veces me quedo y es inevitable. Y él decía que él salía de su cuerpo y eso eran grandes autopistas de lucecitas que iban en un sentido y lucecitas que iban en otro sentido, y él era una luz de esas luces, pero era un flujo como si fuera un flujo de carros, ¿ya? Y pues en ese tiempo, 1980, ¿sí? Uno no tenía claro qué era lo que estaba pasando. Ahora ya sabemos que las almas perfectamente pueden vivir esas experiencias a través de los astrales también. Y
mira que esto también es muy interesante. Yo puedo tener parte de mi alma encarnada y parte de mi alma sigue como guía en el plano espiritual y solamente una parte encarnó. Y la otra tiene un grupo de aprendices y sigue allá con sus chiquitines. Entonces, toda esa diversidad, eso está muy, muy bien explicado en los libros de Michael Milton, esa parte. Es que además te lo pregunto porque es curioso que teniendo también tantas como referentes de experiencias como la de tu esposo, porque son, o sea, son muy científicas, son muy mentales. O sea, que tú te puedes quedar ahí como en, pues no, por ahí no puede ser. Y que al reconocerlas a través de otros, también seamos tan divididos acá, en este plano. Como que me causa mucha curiosidad. Como que desde ese lugar, ¿cómo no podemos llegar a ese aprendizaje antes de morir? Es a lo que también quiero llegar. Porque es Porque posible. tenemos la mente, porque la mente y tenemos tenemos la función aprendizaje. cerebral. Y en la corteza prefrontal está alojado juicio, análisis, raciocinio y lógica. Por eso los adolescentes son adolescentes, ¿ya? Los psicólogos hace unas décadas decían que los adolescentes no se les podía decir adolescentes porque no les faltaba nada, no adolecían de nada. En este momento se dan cuenta que adolecen de corteza prefrontal. ¿Y qué es la corteza prefrontal? Por todo su cambio hormonal, ¿sí? La corteza prefrontal se reestructura y se autodestruyen las neuronas, parte de esa poda neuronal. Entonces, todo lo que aprendieron, dado el juicio, la lógica, el análisis, el raciocinio, estos chicos lo olvidan, entonces no miden consecuencias. ¿Ya? Cuando se vuelven adultos, si los adultos los dejamos volver adultos, y esa es la clave, ¿ya? Para que un adolescente se vuelva adulto, tiene que haber un adulto que lo deje volverse adulto. O sea, que lo lleve a que tome acción de las consecuencias de su decisión y se haga cargo. Eso es lo que madura la corteza prefrontal. Entonces, si nosotros logramos madurarla ya de adultos, pues tenemos ahí la función lógica. ¿Qué pasa en muchos accidentes de tránsito con esos pacientes que quedan, que uno dice, no, pues es que quedó como un niño de 3 años, o es, pierde la corteza prefrontal y ya no se vuelve a recuperar? Yo también creo que por el libre albedrío, ¿no? Sí. El libre, no solamente digamos desde la explicación física que acabas de dar, sino el libre albedrío te permite decidir por dónde quieres tomar. Claro, claro, eso es parte de lo que nosotros todavía sostenemos que los humanos podemos decidir por dónde lo transitamos. Como les decía yo, en estos días veníamos con mis hijos en el padre, metió por una trocha y yo, para que les quede claro que es trocha, cuando yo les digo que las metió por la trocha, hueco, barrizal, y allá está la autopista, y aquí está la trocha, su papá se metió por la trocha. Entonces, eso es lo que hacemos, nosotros decidimos si queremos el camino difícil. Vamos por la trocha, nos embarramos, nos ensuciamos, nos caemos, nos golpeamos, nos salimos, nos empantanamos, pero la autopista sigue estando al lado. Y el libre albedrío está, yo puedo escoger. Pero eso también es un camino de mucha conciencia, ¿no? O sea, para llegar a ese como correcto andar. Sí, es un camino de despertar, de darme cuenta que estoy acostumbrada a darme tumbos, tumbos, tumbos y a seguir cayendo en el mismo hueco todo el tiempo. Entonces, la conciencia plena, ¿qué es lo que me permite? No volver a caer en el hueco, darme cuenta que el hueco está ahí. Entonces, hay un meme muy bonito que el muñequito va y pasa y se cae al hueco. Y vuelve y pasa y vuelve y se cae. Y vuelve y pasa. Y ya cuando ya dan como 3 pasadas y ya sale cansado, se da cuenta que o rodea el hueco o salta el hueco. Y sigue su Porque el camino. hueco sigue estando ahí, claro. Porque el hueco va a estar siempre ahí, el hueco no se va a ir. Entonces, uno es el que tiene que escoger, pero solamente lo puede hacer desde la conciencia, desde el darse cuenta. Eso es iluminación del alma. Entonces, yo le digo a los pacientes, les digo, mire, cuando usted entiende algo, es un momento de iluminación. O sea, nosotros no podemos esperar a estar iluminados como Buda o como Jesús, porque fueron caminos distintos. Nosotros tenemos momentos de micro iluminación. Cuando yo entiendo algo desde mi sabiduría, desde mi camino, tengo una micro iluminación. Y puede que otra vez siga medio perdido. Y cada vez, y ese entendimiento, ¿quién me lo da? Pues me lo da mi alma y mis guías a través del alma. O sea, no es que mis guías y eso me hablan directamente a mí y el alma dice, echa para un lado y yo hablo. No,
todo va con el alma. Entonces, cuando yo voto algo al cielo que quiero un consejo o le digo, permíteme entender qué es lo que tengo que hacer. No es, ¿por qué a mí me pasa esto? No, permíteme entender qué es lo que pasó, para qué pasó, cómo lo resuelvo. Ese entendimiento que uno dice, ya sé. Digo yo, no es que nos estemos volviendo más inteligentes, es que simplemente estamos recibiendo información que nos descargan a través de la pineal, ¿sí? Ya no es intuición, ya no es conexión acá, porque no es el diálogo, sino que te descargan información y te dicen, mira, estas son las herramientas que tienes. Y uno lo consigue en registros akáshicos, señalo a esa, pues esa es una dura en registros akáshicos, ¿sí? Uno lo hace a través de registros akáshicos o uno lo puede hacer a través de conocimiento de sus vidas pasadas. Y no necesariamente tiene que ser regresión, o sea, hay muchas formas para poder acceder a esa información. Cuando uno ya tiene el bagaje, o sea, a uno le llega la información, le llega la herramienta, uno no necesita saber la chismografía. Pues sí, muy rico saber que estuve en la época por allá de Luis XVI y caminé Versalles, no. Uno necesita la herramienta. Y es lo mismo que uno hace con genealogía y con transgeneracional, cuando se da cuenta que hay algo que está bajando del árbol que lo está condicionando a repetir la misma experiencia. Entonces uno se voltea frente a ese árbol y le dice, perfecto, agradezco, reconozco y honro lo que has hecho, pero dame la herramienta para resolver esto. Te devuelvo el dolor y te devuelvo el sufrimiento. Y el árbol inmediatamente rebota a uno la herramienta de todos sus ancestros, lo que aparecieron, para poder resolver la situación. Que nosotros venimos acá con una bolsita de herramientas para resolver todo. Entonces, simplemente saber hacia dónde nos dirigimos y con quién hablamos. Por eso es tan importante saber que existe esa opción, esa posibilidad. No, cuando nosotros nos negamos a eso, pues nos estamos negando a una oportunidad maravillosa de poder resolver la vida de una manera más sencilla y más por autopista. De hecho, la psicogenealogía tiene 14 categorías diagnósticas, ¿no? De todo este proceso. Te quería hacer una pregunta y quería utilizarla para hacer una publicidad y un contexto. La publicidad es que existe una investigación sobre experiencias cercanas a la muerte en países de habla hispana y la Fundación San José, el Hospital San José está vinculado hoy en día a esa investigación. Hoy en día hay 15 hospitales, de los cuales el hospital en Colombia está y en Argentina hay otro, y los restos son españoles. Si alguno de ustedes conoce o tiene contacto con hospitales o con cardiólogos, me gustaría que me dieran su contacto, porque parte de mi trabajo es buscar o ampliar esos hospitales o esos médicos que se quieran vincular a esta investigación científica que durará 8 años y ya llevamos 2 años con experiencias cercanas a la muerte documentadas. Y lo otro es que las experiencias siempre traen cambios de vida y bajan las personas con dones. Siempre se abre algún don, se cambian de vida y se abre algún don. ¿Bajó Fabio con algún nuevo don? Pues con Fabio han pasado muchas cosas raras. Cuando él ya se despierta, está en la casa, un día llegó y me dijo, ¿qué sabes tú del doble cuántico? Y yo, ¿tú qué estás preguntando eso? Quiero ¿Qué sabes tú del doble cuántico? Entonces llegué y le dije, pues se le tiene la bibliografía, yo te paso los PDFs que tengo. Le dije, sé esto, aquello, bueno. A él le hicieron, como él hizo desmelinización de todos los nervios, como en un Guillain-Barré, no sé si han oído hablar del Guillain-Barré, pero a nivel central. Este músculo, que es el trapecio, está inervado por el undécimo par, el espinal. Y ese par se desmelinizó, entonces el músculo quedó denervado. Cuando uno queda sin nervio en un músculo, pues el músculo se atrofia y se pierde. Así de sencillo. Entonces a él le hicieron la electromiografía, y le dijeron que lo mismo que hacían, lo sentimos mucho, mira, el músculo está enervado, no te preocupes, esto tiene solución, lo puedes nivelar con los otros músculos, o en últimas, se hace una cirugía para que la escápula no se desacomode, porque queda la escápula como si fueran dos alitas, se sale. Entonces, pues claro, él con su trauma empezó a trabajar con lo del doble cuántico.
y empezó a hacer. Hoy en día Fabio tiene músculos trapecios. O sea, si tú me O sea, preguntas, se regenera, la posibilidad de regenerar. impresionante, la posibilidad de regenerarse ha sido, Fabio tenía atrofia en los, no por esto, sino por una lesión en la columna hace muchos años, tenía atrofia de los músculos en las piernas. Ha estado trabajando, él se regenera solo. O sea, las piernas de él, ya tiene, me dice, mira cómo tiene el músculo, y digo, y el poder de la oración es fuertísimo. Fuertísimo. O sea, Fabio ora y por quien ore, le ayuda a su sanación a través de la oración. Y las personas que están en UCI dice que sienten ese poder de la oración. Sí. ¿Tú has estado? Te puedo hablar desde la parte de cardiología. Sí tuve una experiencia cercana a la muerte en UCI por una cirugía de corazón abierto. Mi caso en particular, porque pues, a mí me gusta la lógica, ¿sí? Mi caso en particular, yo sentí que durante un largo rato yo estaba bajando pero ni siquiera caminando, sino flotando hacia abajo. Yo, miércoles, me voy a ir para el infierno, pues eso es lo que uno piensa, cuando sigue, para abajo. De hecho, yo hablé con mi cardiólogo, mi cirujano, y él hasta me tomó del pelo y me dijo, no, te metiste en un black hole, el agujero negro, y con mi tema de la astronomía y de la astrología, pues obviamente sí puede ser esa. Pero he tenido experiencias de síncopes. Síncope vasovagal por deglución, más o menos, Sí, o vasogalacia, o bueno. Sí. El caso es que, digamos, hay unos síncopes en los que ya me despierto inmediatamente, pero hubo uno muy fuerte en el que sé que estaba en el piso y que habían 2 personas ahí. Yo pregunté, analicé por qué esas personas como que me dijeron, ¿usted sabe qué? Se quedan. Pero hay otra cosa que para mí es, yo soy el alma. No es Ana María y el alma, no, yo soy el alma. No oro, no me gustan, renunció totalmente a la religión católica, ¿sí? Toca quedarme callada muchas veces porque me siguen tachando de hereje. Fue bruja, fui quemada, fui toda la cantidad de cosas, pero digamos que me gusta como levantarme de vez en cuando o cuando estoy, digamos, haciendo meditación o algo, yo desafío la muerte, ¿sí? Y ven, yo te estoy esperando, ¿sí? Porque para mí es como la más grande de todas las incógnitas que hay, que va a pasar. Y he tenido la experiencia de muerte en mis manos, o un caballo. Sí. Empecemos porque igual tiene su alma y todo eso, y yo sentí cuando al caballo le salió su alma, y cómo queda. Varios perros, y yo vivo en finca y tengo, entonces también me ha tocado, digamos, estar presente en las eutanasias y eso de mis perros, y sí se siente en el momento en que sale el alma de ellos. Y en humanos, mi papá fue una experiencia muy fuerte, y mi pareja, Fernando, por eso nos conocemos con Guillermo, también fue una experiencia muy fuerte ver la salida del alma o sentir la salida del alma de ellos. En el caso de mi papá, el alma de mi papá salió de su cuerpo antes de que el cuerpo dejara de respirar. Es decir, el cuerpo siguió respirando y el alma ya había salido. Yo lo sentí. Es decir, como que sí se siente la diferencia se siente la diferencia. Aquí ya no hay alma. Sí. Y el Incluso cuerpo aquí hizo acá. sus últimos movimientos, pu, 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 y pum, se Sí, es fue. verdad. En el caso de Fernando,
Fernando se murió, dejó de respirar y todas las cosas, y el alma seguía dentro del cuerpo. Hasta que como 1 hora después de haberse muerto, ahí fue que yo sentí que sí salió algo. ¿Estaba pegado? Estaba pegado dentro del cuerpo. Y las comunicaciones, digamos, después de muertos, pues es que, o las visitas de, pero digamos que por mi profesión, por ser uniandina, por toda la cantidad de cuestiones, me niego a que yo necesito la loca. Entonces, pues digamos que yo les puedo dar esa O sea, vas por experiencia. la trocha. Me voy por la Tú eres tarotista, yo también soy tarotista. Hay una carta de arcano mayor que se llama el carro. Y en el carro uno tiene el derecho cuando sale de escoger qué camino coge. El derechito, la autopista, ¿sí? El que no tiene nada de eso, o la trocha, o el que tiene los huecos, o el que se desvía aquí para acá, me toma el trago allí, ta. Es así, es literal. Escogí el de los huecos. Es literal. Pero eso es inconsciente, ¿no? Porque digamos alguien que, no sé, está pasando por una crisis económica y como que le está pasando todo el tiempo algo así, no ha logrado salir, no es porque quiera irse por la trocha, no sé, pregunto yo. No. Es inconsciente de pronto. No, de pronto está muy de malas, también soy astróloga, entonces yo puedo decir, es que la influencia de la casa 2 con el paso del y de todo eso está haciendo que tenga una crisis económica y dentro de no sé cuántos sale de la crisis, o porque desde chiquito tiene el nodo ubicado en la casa 2 o en la casa 8 o en la casa no sé qué, pero eso es una evidencia. Si a mí me va a ir mal económicamente, yo soy la que asumo la responsabilidad. Yo, alma, asumo. O salgo adelante o me pongo a chillar. Pero también es lo que estaba diciendo Sandra sobre la conciencia plena, o sea, a veces repetir el error es no darse cuenta. Exactamente. Entonces, cuando una persona está en una situación como esa que dices, probablemente lo que pasa es que está todo muy nublado y todo es muy confuso y no hay un minutico para respirar y mirar qué es lo que está pasando y cómo se sale de este atolladero, ¿no? Porque A mí me ha pasado con pacientes, experiencias de pacientes, que usa la palabra hábito como para poder explicar, más no es que sea un hábito como está definido en la psicología, pero tienen el mal hábito de reinventarse desde el fracaso, ¿ya? En algún momento lo aprendieron y entonces o se lo enseñaron generacionalmente, ¿ya? Entonces son personas que están acostumbradas a tener quiebras económicas o a tener grandes pérdidas, sobre todo en la parte económica, y después vuelven como el ave fénix y salen y se vuelve inconscientemente su modus operandi. ¿Por qué digo inconscientemente? Porque los está guiando la creencia. Es que ahí es muy importante que nosotros diferenciemos entre consciente, subconsciente y supraconciencia. El consciente es el pensamiento el que nos damos cuenta, pero todos tenemos un subconsciente que guarda una serie de creencias, ya, unas limitantes y otras no, unas que están muy actuales y otras muy obsoletas, que hacen que nosotros desde ahí tomemos la mayoría de nuestras decisiones. El subconsciente es el que nos empuja en automático y el subconsciente es el que procesa a través de los sueños las emociones, ¿ya? Entonces, ¿qué papel juega ahí la supraconciencia? Es un observador. La supraconciencia no se mete ni con el consciente, ni con el consciente. La tarea de nosotros es triangularla. Entonces, cuando nosotros nos triangulamos con la supraconciencia, que es la que tiene el plan de vuelo, decimos, ok, estoy en un bucle, como lo que les contaba con Fabio. Todos los viernes pasa. Y yo lo hablaba con Santiago y le dije, estoy metida en un bucle. Me dijo, ¿por qué? Le dije, todos los viernes pasa algo malo. Me dijo, ¿tienes algo con los viernes? Le dije, no sé. Pero llega viernes, tanto que se van a morir de la risa. Cuando la salida de UCI, se la dieron un martes. El martes empecé yo a presionar. Yo decía que no llegue viernes, que no llegue viernes. Entonces, martes se fue para el piso. Este hombre que llega a piso y yo, bueno,
Y ahora para la casita, ¿qué más? No sé qué, no necesitamos fisiatría. Y yo, por favor, consigamos rápido a los médicos de fisiatría. Yo no quería que llegara viernes en la clínica. Era mi miedo aquí visceral mío. Y yo decía, no, llega viernes y otra vez esta vaina arranca. Y salimos jueves y ya. Llegó el viernes en la casa y yo, bueno, estaba en la casa. ¿no? ¿Está el Y viernes? ese viernes pasó. Y me lo llevé. Lo más gracioso es que había una carrera, una maratón. Yo vivo por los lados de la Boyacá. Y me lo llevé a que le tomara el sodio. Y preciso toda la Boyacá cerrada. O sea, el universo me En la estaba calidad diciendo, difícil sí, de claro, me transporte. dijo, confía. Tocó dar media vuelta en el carro. Irnos para la casa y confiar en que el sodio estaba bien. ¿Por qué? Porque obviamente mi mente me traicionaba y me decía, no, eso no, bueno, no, pues que ya se le alivió y así. Y sí, me tocó aprender a creer y a confiar. ¿Con qué? Pues sí, obviamente, digamos, la lección, la maestría fue supremamente dura porque era algo que me tocaba y me movía. Y me decía, sí, su merced muy versada, muy buena alumna, muy instructora de otros, venga, a ver, le hacemos un test. Y fue Examen final. Examen final. Y fue supremamente duro y difícil, ¿no? Porque no podía hacer nada. O sea, tú que hablas de tarot, estaba en carta del colgado, literal, impotente, no podía hacer nada y me tocaba o cambiar la perspectiva de cómo veía las cosas, era que, suelte, suelte, ¿a quién? Pues usted no habla tanto del mundo espiritual, usted no habla tanto del otro plano, usted no habla tanto de la energía, suelte porque eso funciona. Y ahí fue cuando funcionó. La pregunta es si lo hubiera hecho antes, si hubiera aliviado antes, nunca lo sabré. Pero entró todo cuando ya no había más recursos y dije, bueno, listo, metamos todo el bagaje mío y ya estos médicos no pudieron hacer aquí nada y demás. Y me importa cinco lo que piensen, lo que digan, el auxilio veía que entraba el cura, que entraba el otro, que movían. Ellos no opinaban, ya no decían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo ya estaba suelta, pues tocó soltar. Pero sí, eso que preguntas, sí, uno entra en un bucle. Entonces, pérdida. Si la persona toma la conciencia y dice, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Es difícil, sí, como cualquier situación a la que nosotros nos hayamos acostumbrado a repetirla. Tiene que darse cuenta en dónde está haciendo el movimiento o a quién está siendo leal. Generalmente las quiebras vienen por árbol genealógico. Lealtades familiares. Lealtades familiares. Y está siendo leal, está haciendo una lealtad familiar a alguien y tiene que entrar, así no conozca la historia, tiene que entrar a mirar ese árbol y decir, les devuelvo y yo me quedo. Porque el árbol va a querer que tus hijos se queden. Porque eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que aprendimos y eso fue lo que vimos. Entonces, ese es el statu quo. Pero entonces el trabajo es doble porque, uff, Sí. me voy a ir de cómo funciona. Pues es que hay algo de lo que estabas hablando hace un momento que me llamó mucho la atención porque no usaste la palabra que yo uso a menudo, que es una palabra que me enseñó la crianza católica y siempre me ha parecido divina. Tú dices microiluminaciones y yo pensé, eso es una epifanía. Ujú. A veces yo acompaño personas que están enfermas y que están considerando la eutanasia. Ujú. Y lo que yo he aprendido en ese trabajo es a reconocer cuando una persona tiene una epifanía, o sea, como la claridad Ujú. absoluta y serena Ujú. de que el momento ya llegó y que no, cuando las personas que por la razón que sea se enferman, abandonan el lenguaje bélico, es decir, dejan de usar palabras como luchar, la batalla, el enemigo, sí, como Sí. ese tipo de cosas. Y viene cuando viene la serenidad, lo que yo he visto es que lo que ha ocurrido es como una especie de epifanía, le llamo yo microiluminación, has dicho tú, que es como una suerte como de tranquilidad rara. El entendido. Exacto, que les deja tranquilas a las personas en relación con este es el momento y yo ya estoy lista, ya estoy lista. Dentro de 15 días vamos a mirar ese punto. Pero solo un segundito porque me hiciste pensar ahora con la respuesta que estabas dando en lo del trabajo doble, en el sentido de una cosa es darse cuenta de lo que me está pasando a mí y otra cosa es darse cuenta de no ser un obstáculo en lo que le está pasando a otro.
Porque muchas veces las personas que acompañamos obstaculizamos esos, Sí. o sea, bien difícil es darse cuenta, como para que encima haya alguien ahí diciendo, pero si estás segura. Pero y si hacemos no sé qué, y si vamos a tal terapia, y si no sé. Entonces, acabas de decir una cosa que me ha hecho como juntar otras en esa comprensión de que la tarea es individual, pero también a veces consiste en despejarle la trocha al otro, ¿no? O sea, espérate, porque si hay una autopista, que no la estemos viendo ahora, no sé, no esté. Que no esté, Y de exactamente. pronto la tarea que hacemos algunas personas consiste en ayudar a despejar la trocha o por lo menos considerar que hay una autopista. Y si alguien quiere seguir por la trocha es válido, Está bien, sí. es un camino válido, Sí, sí. ¿ya? O sea, es un camino perfectamente válido y no es cuestionable desde ningún punto de vista. O sea, habrá personas que quieran enfrentar la muerte desde el dolor y el sufrimiento el tiempo que dure y es válido. Pero mira, las dos siguientes conferencias van a ser el libro de Santiago que se llama Bienvenida a Muerte, donde él relata los 36 años de experiencia con pacientes terminales y cómo hay pacientes que logran este estado, de que ya reconocen, estoy en el aquí y el ahora, se olvidan de todo lo material y mueren en paz. Pero eso él dice, son maestros. Entonces aquí viene quien los acompaña en ese proceso. Y la siguiente después va a ser Elsa Lucía Arango, que ella tiene toda esta experiencia y todo este conocimiento de cómo uno puede, inclusive si no tiene nada terminal, empezar a prepararse para el día que llegue. Entonces son dos conferencias que vienen muy en este punto. Muy bien. Gracias. Bueno, mucho. Gracias. 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 Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. Una cosita, Sandra. Pues sí. Es que claro, También está viendo la muchísimo.